Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí, en ti descansaré. Tu palabra será mi guía, mi fuerza y mi fe. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podría pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti.
Estamos en el capítulo 7 del libro de Primera de Corintios. Este capítulo habla básicamente de las relaciones matrimoniales, las relaciones de género. Pero hay un versículo que me ha llamado poderosamente la atención en medio de toda esta explicación que hace el apóstol Pablo y que me gustaría citárselos en este día. Justamente es el versículo 22 que dice de la siguiente manera: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Este es uno de los tantos pasajes que hay en la Biblia que los vamos a considerar paradójicos. ¿Qué es una paradoja? Es una aparente contradicción como la que nos acabó de mostrar este versículo. El que fue llamado siendo esclavo es liberto en Cristo, pero el que fue llamado siendo libre es esclavo ahora de Cristo. Por eso me gustaría compartir algunas máximas de esta fe paradójica. Ustedes saben que el cristianismo ha sido la fuerza impulsora de los mayores cambios en esta humanidad. Mucho más que el Renacimiento, que la Revolución Francesa, que la Revolución Industrial o que la Revolución Sexual de los años 60. El cristianismo ha superado ampliamente a estos movimientos en el mundo que nosotros tenemos. Por eso el cristianismo ha sido combatido y sigue siendo combatido. ¿Por qué? Porque va derribando pensamientos y superándolos. Y ha establecido realmente normas muy elevadas, reglas, leyes muy elevadas para esta humanidad, que las vamos a llamar paradigmas. Son modelos que la misma Biblia establece para este mundo. Todos sabemos que las personas, cuando llegamos a Cristo, llegamos desde distintos lugares de la vida. Cada uno puede contar su propia historia, cada uno con su propio modelo de vida. Lo que sí es cierto es que no importa de dónde provengamos, todos experimentamos una transformación radical, porque todos los estilos de vida son santificados en Cristo Jesús, en medio de ese proceso que nosotros llamamos la conversión, que es el proceso donde la fe y el arrepentimiento se combinan para producir en el corazón del hombre la salvación. Pero hubo un religioso en la historia, Francisco de Asís, todos conocemos algo acerca del que propuso un modelo de pensamiento que más que bien hizo bastante mal a la fe: la división entre lo secular y lo sagrado. Él dijo: hay cosas que son sagradas y hay cosas que son seculares. Por lo tanto, creó un cisma, creó una división, haciendo entenderle a las personas que tal vez un trabajo que tiene que ver con comerciar o negociar o ser un fabricante de algo no llega nunca al nivel de el trabajo sagrado, que es la predicación o la exposición de la Biblia a través de, en aquel entonces, las homilías, hoy a través de los mensajes y de las predicaciones. Realmente esto hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque creó una grieta donde dividió a los buenos de los malos. Y esto realmente hizo mucho daño a la humanidad. Lo que la palabra nos muestra es que las circunstancias externas no entorpecen a la vida cristiana. A algunos nos toca predicar el Evangelio, como lo estoy haciendo en este día. A otros les toca tirarse debajo de un coche para arreglarlo. A otros les tocará pintar paredes o a otros estar en una oficina. Todos los trabajos que los cristianos realizamos tienen que ser sagrados. No hay unos mejores que otros o unos peores que otros. Por eso la conversión al cristianismo no saca a nadie de su sitio, ni cambia las circunstancias exteriores. Cambia y transforma
a la persona. Por eso la Biblia nos habla acerca de cambios que produce Cristo cuando llega a las personas, cuando las personas abrimos el corazón. Quisiera hablarle entonces en este día acerca de las máximas de esta fe paradójica que extraemos del pasaje en cuestión. La primera de ellas: siempre somos esclavos o tenemos un yugo sobre nuestra cerviz. Este pasaje que vamos a citar ahora no da opciones, y es Juan capítulo 8, versículo 34, que dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No da muchas alternativas a comprender varias cosas diferentes. Dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Punto. Quiere decir que sobre la humanidad hay una esclavitud inherente, propia a nuestra condición caída. Pero 2 versículos más abajo, el versículo 36 de Juan 8, nos dice de la siguiente manera: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que esa esclavitud del pecado puede ser rota por medio de conocer a Jesús, que es la verdad. Él nos hace verdaderamente libres. Pero aparece en escena otro pasaje que me gustaría citarles para que ustedes puedan entender. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, desde el versículo 29 al 30, y dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He aquí la paradoja que presenta el Evangelio. Somos esclavos del pecado. Jesús nos liberta verdaderamente, pero luego Jesús nos dice que tomemos su yugo, que era y sigue siendo un elemento para amarrar a las bestias de carga para que pudiesen tirar de un carro, de un arado. Era emparejarlas a través de una madera que las unía por sus cuellos a el resto de toda la estructura mecánica que ellos debían arrastrar. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque esta es una paradoja. ¿Somos libres o no somos libres? Es una gran cuestión que me gustaría ir resolviendo a medida que pasen estos breves minutos. En primer lugar, tenemos que entender que en un sentido espiritual sí, somos verdaderamente libres del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, por lo tanto, Satanás ha sido quitado de nuestra cerviz como un yugo esclavizante y mortal que nos condenaba o que nos condena a todos los seres humanos. Pero funcionalmente no quiere decir este pasaje que somos 100% autónomos. No es que cuando nos convertimos a Cristo ya no dependemos ni de nada ni de nadie. Todos seguimos siendo dependientes siempre de algo. Pablo escribía en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 13, de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En realidad, toda persona en este mundo nace esclava del pecado. ¿Por qué? Porque descendemos de pecadores. Y todos aquellos que nazcan de nosotros nacerán también esclavos del pecado, condicionados a esta maldita realidad. Pero al convertirnos a Cristo, seguimos siendo las mismas personas. Nada más hemos cambiado de Señor. Hemos salido de las tinieblas donde Satanás era el Señor y hemos pasado a la luz donde Jesús es el Señor. Siempre tendremos que obedecer y estar sujetos a un Señor. Creo que hay un pasaje muy importante que nos puede ayudar a entender esto. Está en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 16 al 18,
que me gustaría leerlo para que pudiésemos completar esta idea. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto nos muestra la profunda realidad espiritual, que los humanos siempre vamos a pertenecer a uno de los dos reinos que existen. No hay 3 reinos, ni 4, mucho menos 5. Solamente hay 2 reinos que la Biblia nos muestra: el reino de las tinieblas, al cual pertenecemos naturalmente por ser descendientes de pecadores y pecadores, o el reino de la luz, al cual se ingresa voluntariamente. No se ingresa por tradición, no es una herencia o un legado de los antepasados. Es una decisión propia que los humanos tomamos para poder ingresar al reino de la luz. Así que como el esclavo nunca hace su propia voluntad, ahora el cristiano también se somete a la voluntad de Cristo. Por cierto, que hay una autonomía que todos tenemos de tomar propias decisiones, y Dios no se interpone en esas decisiones. Todos nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que querramos, pero siempre vamos a estar sujetos a uno de estos 2 amos. Tendremos que elegir a cuál amo queremos obedecer. La segunda máxima de esta fe paradójica es que el cristianismo es igualitario, nos nivela a todos los seres humanos. Este es un gran mensaje hoy muy popular: la nivelación entre los géneros, la nivelación entre las personas. Todos estamos luchando por los derechos humanos. Pues vayamos a la Biblia. Ella es el origen de los verdaderos derechos humanos. Los distintos estudiosos y personas que marcan tendencia han dividido a este mundo en bloques. Podemos encontrar varias clasificaciones de esto. Podemos hablar del norte y del sur. El hemisferio norte, más rico y menos poblado; el hemisferio sur, más pobre y más poblado. Hay otra división que corta a esta primera que hemos nombrado. Es el oriente y el occidente. Ya no estamos en el norte y en el sur, sino en el este o en el oeste. Esta es otra gran división importante, cultural, pero también tiene que ver con lo económico, aunque la economía hoy día se va modificando y se va transformando, y países que hace unos años atrás eran pobres, hoy son países muy ricos, productores, son países que los vamos a llamar las fábricas del mundo, y están básicamente en el este. Podemos hablar también del primer mundo y el tercer mundo, otra división fea, pero real, que existe. El primer mundo con mayor tecnología, mayor desarrollo económico; el tercer mundo como países emergentes que todavía están lidiando con cuestiones básicas como la salud, la educación, la seguridad y tantos otros factores que hacen al tercer mundo. Hay más divisiones. Tenemos los capitalistas y a los comunistas, y esto es lo que justamente crea la grieta en este mundo. Todas estas divisiones son formadoras de grieta entre las personas. ¿Por qué? Porque esto categoriza a los hombres, según la filosofía de cada uno, en mejores y peores. Según del bloque donde uno esté, pensará: unos son mejores, otros son peores. O unos son los buenos y otros son los malos. Usted decidirá estas cosas. Pero cuando llegamos a Cristo, todas estas divisiones que hemos nombrado y muchas otras más
comienzan a borrarse y podemos ser llamados hermanos. No importa si uno es del norte y otro es del sur, uno del este y otro del oeste, si uno es de un país rico y otro es de un país pobre, si uno es capitalista o el otro es comunista. Todos en Cristo somos nivelados y esto es lo maravilloso, una de las cosas maravillosas del cristianismo. Quiero que me acompañen en una lectura, el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 al 29, que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Preste atención a esto. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiero destacar el versículo 28, que es el que marca la igualdad entre los hombres, y sobre todo esta: no hay varón ni mujer. Quiere decir, mire qué gran mensaje. Mire si las feministas y los machistas pudieran entender esto. No habría luchas de poderes, porque todos estamos realmente parados en el mismo escalón. No hay quien sea más ni hay quien sea menos. Y esto lo propone el cristianismo. Por eso decimos que la fe cristiana es el verdadero cambio para la humanidad. No le da fuerza a un punto para quitárselo a otro. No, por el contrario, nivela realmente a todos los humanos en esta vida. Por eso el esclavo es libre y el libre es esclavo. Aquel que decidió liberarse del pecado se hace siervo de Cristo. Fíjese entonces qué interesante cómo siempre vamos a pertenecer a uno de los dos reinos, porque Jesús nos compró con su sangre preciosa a todos. Nada más que tenemos que entregarle nuestra vida. Aunque Jesús murió por toda la humanidad, no toda la humanidad está entregada a Cristo Jesús, quien quiere nivelarnos y hacernos a todos parejos delante de nuestro Padre Celestial. La función del cristianismo no es dar una vida nueva a las personas. La función del cristianismo es hacer o transformar la vieja vida en una nueva vida. Es poner en valor justamente lo que se hace muchas veces en la arquitectura, y lo hemos visto en nuestra ciudad, como el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional pone muchas veces en valor ciertos lugares que se habían venido abajo por distintas razones, arreglando las plazas, poniendo mejores veredas, promoviendo la edificación, la construcción. Me gusta muchísimo esto acerca de la renovación, de la restauración. Cuando un restaurador encuentra una silla tirada, vieja, que no sirve para nada, desechada por alguien, la ve y no dice: voy a hacer una silla totalmente diferente. La toma y dice: voy a realzar la belleza de esta silla que he encontrado tirada. La tendrá que desarmar, la tendrá que limpiar, le tendrá que sacar antiguas capas de pintura, antiguas capas de barniz, vaya a saber todo lo que puede, la mugre que ha juntado durante años, reparará las partecitas que están rotas, rellenará los agujeritos, si había madera picada por insectos la reparará también, y luego la volverá a armar y le devolverá el esplendor a aquella silla. Esto es lo que hace Dios. No nos transforma en sillas diferentes. Dios toma tu vida y la transforma, la perfecciona. Sigue siendo la misma persona, pero perfeccionada, elevada a otro nivel.
Dios ya no quiere que los hombres andemos arrastrados por el piso. Dios nos eleva a niveles superiores y nos hace hijos del Rey, nos hace príncipes en este mundo. Así que el judío sigue siendo judío, el gentil sigue siendo gentil. La estirpe y sus marcas no hacen la diferencia. La diferencia está en lo que Cristo puede hacer en cada una de las personas. Por eso Jesús trae un gran cambio. El cristianismo le hace dar un gran salto a esta humanidad. Espero que todos podamos entrar en ese gran cambio, en ese gran salto que la fe, esta fe paradójica, esta fe que parece contradictoria pero que no lo es, nos puede ayudar a transformar nuestras vidas. Quiero que usted cierre sus ojos y voy a orar por usted para que si necesita este cambio, Dios lo pueda hacer en este día. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, por tu voz, por la convicción de tu Espíritu Santo, que viene para transformar nuestras vidas. Tú nos tomas, Señor, de cualquier lugar de la sociedad de donde venimos. Tú nos tomas de ese lugar y nos transformas, Señor. Seguimos siendo las mismas personas, pero transformadas, embellecidas por Cristo Jesús, por su salvación, limpiadas por su sangre preciosa, reparadas por el Maestro. Señor, yo te pido que en este día todos aquellos que necesiten esta reparación en sus vidas, que necesiten esta restauración, tú la hagas por medio de Cristo Jesús. Y por medio de esta fe maravillosa que nos has entregado, esta fe cuando es puesta en Cristo, produce los cambios y las transformaciones en los humanos. Señor, que muchos el día de hoy puedan poner su fe en ti para cambiar y para ser transformados, para ser renovados, para ser ennoblecidos. Gracias, Dios, te damos por tu bendición, por la salvación y por todo lo que viene para cada uno de los que han creído en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén y amén. Espero que este mensaje te ayude a renovarte. Jesús te va a transformar y te hará una persona diferente. Dios te pone en un lugar especial. Bendiciones.